Historia 1. El convento de las sombras. Hay lugares sagrados que con el tiempo se convierten en jaulas para los que ya no están en este mundo. Mi nombre es Obispado Alonso Varela. En el año 1970, el destino me llevó a la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, un lugar donde el calor es un compañero constante y el aire una sábana húmeda que se adhiere a la piel. Yo era un hombre de fe, un obispo de la diócesis de Michoacán, y me encontraba allí por una misión inesperada: inspeccionar el convento de las Madres Carmelitas de la calle 62. Recuerdo la fecha exacta, la noche del 17 de noviembre. El cielo, normalmente una cúpula de estrellas infinitas en esa parte de México, estaba cubierto por un manto espeso de nubes de tormenta, prometiendo una lluvia que nunca llegaba. El aire era pesado, denso, cargado con el olor de la tierra mojada y de las flores de jazmín que crecían en el jardín del convento. Un aroma dulce, y esa noche extrañamente opresivo. El convento era una edificación antigua, de piedra caliza y estuco, con paredes que parecían respirar la historia de los siglos. Sus ventanas ojivales, sus pesadas puertas de madera de caoba y sus arcos en el patio central proyectaban sombras largas y distorsionadas bajo la luz amarillenta de las farolas. La Madre Superiora, una mujer de unos 70 años, con el rostro surcado por las arrugas y los ojos llenos de una tristeza profunda, me recibió en la entrada. Su mano, al estrechar la mía, estaba helada, a pesar del calor sofocante. Me condujo al interior por un pasillo que olía a incienso rancio y cera derretida. El suelo, de baldosas de barro cocido, estaba pulido por años de pisadas silenciosas. A mi alrededor, las sombras se movían con un vida propia, danzando al compás de la tenue luz de las velas. El único sonido era el eco de nuestros pasos y el murmullo de una letanía en una de las celdas, una oración que sonaba más a lamento que a plegaria. La Madre Superiora me guió a la que sería mi habitación. Era la antigua celda del fundador del convento, ubicada en un ala aislada del edificio. Las monjas, me explicó con voz temblorosa, habían estado experimentando perturbaciones y creían que esa habitación era el origen. «Señor obispo», dijo, su voz un susurro apenas audible. Por las noches, el silencio se rompe con lamentos que parecen venir del interior de las paredes. Gritos de una agonía que no puedo describir. Y los rosarios que guardamos junto a nuestras camas, aparecen por la mañana con manchas. No se atrevió a terminar la frase, pero su mirada lo decía todo. Vi miedo en sus ojos, un terror que ningún líder religioso debería sentir en un lugar de oración. Traté de tranquilizarla, pero mis palabras sonaron huecas, incluso para mí. La habitación era amplia y austera, una cama de madera maciza, un crucifijo de bronce en la pared y una única ventana que daba al patio central. Las gruesas cortinas de terciopelo, de un color burdeos desvaído, estaban corridas, pero podía ver el resplandor de una farola a través del cristal sucio. Me senté en la cama y la sentí crujir bajo mi peso, como si estuviera protestando por la intromisión. La noche avanzó. El silencio del convento, lejos de ser un bálsamo de paz, se convirtió en una losa pesada que oprimía mis sentidos. Escuché el repique distante de la campana de alguna iglesia, el canto nocturno de los grillos y el aullido lejano de un perro. Pero había algo más, un sonido sutil, un crujido inconfundible que no podía identificar. De repente, una corriente de aire helado me recorrió la espalda. El vello de mis brazos se erizó y un escalofrío me subió por la espina dorsal. Sentí una presencia, no solo en la habitación, sino que emanaba de la propia estructura. Era un peso, una opresión invisible que me hizo jadear. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo como un tambor.
La corriente de aire helado se hizo más fuerte. No venía de la puerta o de las grietas en la pared, venía de la ventana. Me acerqué lentamente, sintiendo el frío que emanaba del cristal. Las cortinas de terciopelo se movieron, meciéndose como si un aliento invisible las estuviera empujando. En ese momento no sentí miedo, sino una curiosidad malsana. ¿Qué era esa fuerza? ¿Qué quería? Mis manos temblaban al descorrer las cortinas, revelando la ventana, y entonces vi la ventana abierta, de par en par, y a través de ella el brillo amarillento de la farola. Justo cuando me asomé para ver si había alguien en el patio, un grito desgarrador, un lamento ahogado y gutural, resonó en la oscuridad. Un grito que no era humano. Al mismo tiempo, mi reflejo me miró desde el cristal roto, y no vi mi alma, sino una sed de sangre que me aterra hasta el día de hoy. Me aparté de la ventana de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. El cristal, que se había roto en una esquina, parecía vibrar con una energía invisible. Las grietas se extendían como venas de una araña por toda la superficie, y el frío que emanaba de ellas era tan intenso que me dolía la cara. Cerré los ojos, tratando de borrar la imagen de mi reflejo. Aquella no era mi mirada. Era un pozo oscuro, vacío de toda piedad, lleno de una maldad que me helaba la sangre. El grito había cesado tan repentinamente como había comenzado, dejando un silencio denso y opresivo. Era un silencio diferente al que había sentido antes, uno que estaba cargado de malicia, como si algo me estuviera observando desde las sombras, esperando mi siguiente movimiento. La negrura del patio parecía más profunda, más viva, y los sonidos de la noche se habían desvanecido por completo. No había grillos, no había perros, solo el latido frenético de mi propio corazón. Me forcé a tomar una respiración profunda, y el aire que inhalé era rancio y pesado, con un sutil olor a incienso quemado y una humedad que me recordaba a la tierra de un cementerio después de una lluvia. Me sentí mareado, como si la presión del ambiente estuviera subiendo y bajando en oleadas, y un zumbido agudo comenzó a resonar en mis oídos. El crucifijo de plata que llevaba al cuello se sentía pesado, como si de repente se hubiera convertido en plomo, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo desde la nuca hasta los pies. Con pasos inciertos, me alejé de la ventana y me dirigí hacia la puerta. Mi instinto me decía que saliera de esa habitación, que corriera, pero mi fe, la misma que me había traído a ese lugar, me anclaba al sitio. Un obispo no huye, un obispo enfrenta la oscuridad. Mi mano temblorosa se extendió hacia el pomo de la puerta, un círculo de metal frío que se sentía extraño bajo mis dedos. Pero, antes de que pudiera girarlo, escuché el sonido. Un susurro. Venía de la ventana. Era una voz de mujer, suave y rota, como el sonido de una hoja de papel arrugada. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de una tristeza tan profunda, de una agonía tan infinita, que me detuvo en seco. Me giré lentamente, sintiendo el aire espeso como si fuera gelatina. Las cortinas de terciopelo, que yo había corrido, ahora se mecían de nuevo, como si una brisa invisible las estuviera acariciando. El cristal de la ventana, ya roto, brillaba débilmente con la luz de la farola. El susurro se hizo más fuerte, más claro, y de repente las palabras se formaron en mi mente como si hubieran sido pronunciadas justo al lado de mi oído. Váyanse, por favor, váyanse de este lugar. Era una voz que clamaba por auxilio, pero en su timbre había algo más. Una nota de advertencia, de peligro. Mis rodillas se sentían débiles, pero mi determinación me impidió caer. Recé, en silencio, una plegaria por esa alma atormentada. Me acerqué de nuevo a la ventana, esta vez con más cautela. La brisa helada me golpeó el rostro.
Miré por el cristal roto, buscando algo en el patio, pero solo había sombras danzando y la luz de la farola. El susurro se detuvo, y en su lugar un nuevo sonido llenó el silencio. Un arrastre, un sonido lento y pesado, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado. Venía de abajo, del pasillo. Era un sonido inconfundible, el arrastre de pies descalzos sobre las baldosas de barro. Y se estaba acercando. Sentí el pánico, puro y crudo. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en la puerta. Los pasos se hicieron más claros, más cercanos, y se detuvieron justo delante de mi habitación. La cerradura de la puerta, que yo había asegurado, crujió. Un chasquido metálico, sordo y violento, y el pomo de la puerta lentamente comenzó a girar. El corazón se me paralizó en un grito silencioso. No era mi imaginación. El pomo de bronce pulido giraba, lento y deliberado, como si una mano invisible lo estuviera empujando. Me sentí indefenso, expuesto. Con un estruendo, la puerta se abrió de golpe, revelando la oscuridad total del pasillo. Un frío glacial, mucho más intenso que el de la ventana, me golpeó la cara. El olor a incienso rancio se intensificó, mezclado con un hedor a flores marchitas y a tierra de cementerio. Un olor que no pertenecía a un lugar de oración. Mi corazón latía con tal fuerza que creí que me iba a explotar el pecho. El miedo, que hasta ahora había intentado suprimir, me invadió por completo. Me arrodillé, agarrándome a mi crucifijo con todas mis fuerzas, y comencé a rezar. No sé si fueron las palabras lo que me salvó, o si la entidad que acechaba en la oscuridad del pasillo decidió que yo no era lo que buscaba. Pero el pomo de la puerta se soltó con un golpe seco, y la puerta se cerró de golpe, dejándome de nuevo en la penumbra de mi habitación. Me levanté con las piernas temblorosas, mi mente un torbellino de pánico y confusión. ¿Qué había sido eso? ¿Una ráfaga de aire? No, no podía ser. La puerta se había cerrado desde afuera, con fuerza, y el sonido que hizo fue el de una madera vieja y pesada. Busqué mi linterna, que había dejado sobre la mesita de noche. Al encenderla, su luz amarillenta se proyectó sobre las paredes, revelando la austera sencillez de la celda. Nada se había movido, excepto por una cosa. En el suelo, justo debajo de la ventana, vi algo que me heló la sangre. Un rosario. Era uno de los rosarios que las madres carmelitas habían mencionado. Y no estaba limpio. Estaba empapado en sangre. Una sangre oscura y coagulada que olía a hierro y muerte. Las cuentas, de madera de olivo, estaban manchadas y la cruz, de plata, estaba doblada. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Me acerqué, con cautela, a la ventana. El grito de la noche anterior, el de la mujer, resonó de nuevo en mi mente. Era el rosario de una de ellas. Eran ellas las que sufrían. En ese momento oí un nuevo sonido. Esta vez era una especie de arrastre, un crujido sordo, como de muebles viejos moviéndose. El sonido venía de la pared. No, no era la pared. Era el armario de la habitación, una pieza de madera maciza, oscura, que se encontraba en una esquina. La puerta del armario, que estaba cerrada, se abrió de repente, revelando la negrura de su interior. Un olor a podredumbre y a humedad se escapó de su interior. El aire de la habitación se volvió más denso. Las velas que había encendido al llegar parpadearon con un brillo moribundo, sus llamas casi a punto de extinguirse. Una ráfaga de viento helado sopló a través de la habitación, pero las ventanas estaban cerradas. El crucifijo de bronce en la pared comenzó a vibrar, un sonido sordo y metálico que resonó en el silencio. De repente, una figura se dibujó en la oscuridad del armario. Era una silueta, alta y delgada, con una túnica de monja, pero su postura no era la de una mujer rezando, sino la de alguien retorciéndose de dolor. Me quedé helado, sin poder moverme. La figura se movió,
y un par de ojos que brillaban con un intenso resplandor rojo se fijaron en mí. Y entonces las palabras, claras y llenas de odio, salieron de la boca de la figura. Eran un susurro, pero un susurro que me quemaba los oídos. Un susurro que era como 1000 alfileres afilados clavándose en mi piel. ¿Crees que puedes salvarlas, obispo? No puedes. Somos la sangre que corre por este lugar. Y la sangre, una vez derramada, nunca se limpia. La figura se abalanzó sobre mí. De la negrura del armario se extendieron 2 manos huesudas, envueltas en la tela desgarrada de una túnica. Sentí el frío de sus dedos, la presión en mi garganta, un agarre que me impedía respirar. El crucifijo que sostenía se deslizó de mis dedos, cayendo al suelo con un golpe seco. Mis rodillas se doblaron y caí, con la espalda contra la cama. La figura se cernía sobre mí, su rostro un vacío de oscuridad. Los ojos rojos eran lo único que se veía, y en ellos vi la verdad de su agonía, la verdad de su ira. ¡Sal de aquí!, grité, sin saber si estaba gritando a la figura o a mí mismo. Mi voz era un susurro ahogado, un gemido de desesperación. Y entonces la figura se retiró tan rápidamente como había aparecido, volviendo a la oscuridad del armario. Las velas se apagaron y la habitación quedó en una oscuridad total. Solo quedé yo, jadeando, con las manos temblando. Me levanté, tropecé con algo, y mi mano encontró el rosario manchado de sangre. Y al alzar la vista, en la oscuridad, vi algo que no me dejó dormir por meses. Vi el rostro de una monja, con los ojos vacíos, que me susurró una última cosa. Su voz era un eco, un lamento. Somos todos cómplices. La voz no era de una monja. Era una voz rota y distorsionada que venía de todas partes a la vez. Una letanía de almas condenadas. Mis ojos, ahora acostumbrados a la oscuridad, distinguieron la figura. No era una monja, al menos no una de este mundo. Era una silueta, una sombra de lo que alguna vez fue una mujer de fe. Su rostro, pálido y demacrado, estaba surcado por profundas arrugas que parecían hechas con garras. Sus ojos, los ojos vacíos que me miraban, eran 2 cuencas oscuras, 2 pozos de desesperación infinita. Su boca se abrió, no para hablar, sino para emitir un lamento sordo, un sonido de ultratumba que me hizo retroceder. El frío de la habitación se hizo insoportable. Un olor a sangre y a metal llenó el aire, un hedor que me quemó las fosas nasales. El crucifijo de bronce en la pared vibraba con más fuerza, su sonido metálico llenando la habitación. Sentí que me iba a desmayar, que mi cuerpo no podía soportar tanta presión, tanto terror. Mi mente, que hasta ahora había intentado mantener la calma, se rindió. El pánico se apoderó de mí. Intenté huir, pero mis piernas no me respondían. Caí de rodillas, el rosario manchado de sangre en mi mano. Sentí su textura pegajosa, su peso. Lo solté, y el rosario cayó al suelo con un ruido sordo, las cuentas rodando y deteniéndose cerca de la puerta. La figura se acercó a mí, arrastrándose, su túnica rasgada. Pude ver sus manos, delgadas y pálidas, con las uñas largas y sucias. Sus dedos me rozaron la cara y sentí un frío intenso, un escalofrío que me atravesó hasta los huesos. Me paralicé. Sentí el terror en su estado más puro. No era el miedo a morir, sino a la condena eterna. La figura se detuvo, su rostro a escasos centímetros del mío. Sus ojos vacíos me miraron, y sentí que no solo me veían, sino que me absorbían. Sentí la historia de ese lugar, la historia de las monjas que habían sido encerradas en sus propias celdas, obligadas a rezar y rezar mientras la sangre brotaba de las paredes, de los crucifijos. Ellas no estaban aquí para condenarme, sino para mostrarme lo que habían sufrido. Ellas no eran las malas, sino las víctimas.
En ese momento, las puertas de todas las celdas se abrieron de golpe. Un estruendo que hizo vibrar el suelo. El sonido de los pasos arrastrados volvió, pero esta vez eran cientos, miles, resonando en el pasillo y en el patio. Las almas de las monjas estaban libres. Me quedé helado. Me sentí un intruso, un impostor en su dolor. Me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. Pero la figura me bloqueó el camino, sus brazos extendidos como un guardia de prisión. Sentí su desesperación. «¡No te vayas! Nosotros somos los que te protegemos y tú nos has dejado a la merced de él. ¡Tú nos has traicionado!». Las palabras me golpearon como cuchillos. ¿De quién estaban hablando? ¿A qué traición se referían? El crucifijo en la pared vibró de nuevo, esta vez con una intensidad mayor, y un grito de agonía resonó desde la cripta del convento, en el sótano. Y en ese instante, el crucifijo se soltó de la pared y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La figura me miró, sus ojos vacíos llenos de furia, y se disolvió en el aire. Las puertas de las celdas se cerraron de golpe. El silencio regresó, un silencio de ultratumba. Salí de la habitación, con las piernas temblando. Me dirigí al pasillo, que estaba oscuro y silencioso. El aire era pesado, tenso. El olor a putrefacción se había ido, y en su lugar había un olor a flores, a jazmín y a rosas. Un olor dulce y, por alguna razón, inquietante. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El convento estaba vacío. Todas las monjas habían desaparecido. La Madre Superiora no estaba. Y en el suelo, delante de la puerta de la cripta, había un rosario. Pero este no era de madera, sino de perlas blancas, brillantes, y no tenía manchas. Lo cogí y sentí una calidez inexplicable en mis manos. Era un rosario de la Virgen del Carmen. Lo sostuve con fuerza, y mi mirada se detuvo en el reflejo de la cruz que llevaba al cuello. Y me miró de nuevo, mi reflejo. Esta vez, mis ojos no eran rojos, sino un vacío de oscuridad. Un vacío de un alma que había sido absorbida, de una fe que había sido destrozada. Mi reflejo me miró, y no vi mi alma, sino una sed de sangre que me aterra hasta el día de hoy. Historia 2. La lápida que llora. No todas las lágrimas derramadas en un cementerio son de luto. Algunas son de dolor eterno. Mi nombre es Sacerdote Lucas Ramírez. En el año 2000, ejercía mi ministerio en una pequeña parroquia en Baltimore, Maryland. Era una ciudad de contrastes, donde las luces de los rascacielos se fundían con la oscuridad de los barrios más antiguos. Yo estaba a cargo de un cementerio, un lugar de reposo final para los miembros de nuestra comunidad, y había sido llamado allí en una fría tarde de octubre. El aire estaba pesado, con una humedad que se adhería a la ropa, y un olor a hojas podridas y tierra mojada. El cielo, de un gris plomizo, amenazaba con una lluvia que no llegaba, dejando el ambiente tenso y silencioso. El cementerio, un lugar que siempre me había traído una paz extraña, se sentía esa noche diferente. Estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en un terreno que se inclinaba hacia un pequeño arroyo. Los árboles, viejos y retorcidos, proyectaban sombras alargadas y grotescas que se movían con la tenue brisa. El motivo de mi visita era bendecir una nueva tumba. Una mujer de edad avanzada había fallecido, y su familia quería que yo fuera el primero en visitar el lugar, antes de que se realizara el funeral. Al llegar, dejé mi coche en el camino de tierra, un coche viejo, con los faros amarillentos que apenas iluminaban la densa neblina que comenzaba a formarse. Caminé lentamente por los senderos, rodeado de lápidas antiguas y cruces de hierro forjado. Sentí una punzada de tristeza, como siempre que entraba en un cementerio, pero esa noche la tristeza era diferente, más profunda. Había un silencio sepulcral, un silencio que no era de paz, sino de espera.
Los únicos sonidos eran el crujir de las hojas secas bajo mis pies y el eco de un cuervo graznando en la lejanía. Mientras caminaba, sentí el aire frío colarse por mi sotana, un frío que no era de la noche de otoño, sino de algo más. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda y el vello de mis brazos se erizó. A lo lejos vi la nueva tumba, una pequeña losa de mármol blanco, un punto de luz en la oscuridad del cementerio. Me dirigí hacia ella, con una mezcla de respeto y temor. Al llegar, me detuve. El aire se me quedó atascado en la garganta. La lápida de al lado, una lápida pequeña y gastada por el tiempo, estaba empapada. No por la lluvia, que aún no había caído, sino por un líquido oscuro y viscoso que se había derramado por toda su superficie. Me acerqué, la curiosidad superando al miedo, y me incliné para verla mejor. En el mármol, bajo la tenue luz de la luna, vi el nombre: Sarah Jenkins, 1995-2000. Me sentí mareado. Era una tumba de una niña. El líquido oscuro no era agua, sino sangre. Estaba coagulada y olía a óxido y a sal. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en las manchas, sintiendo el pulso en mis sienes. No tenía sentido. La tumba estaba cerrada. Nadie había estado allí. Entonces oí el sonido, un arrastre, un sonido pesado, lento, como de pies descalzos sobre la hierba húmeda. No venía de la tumba, venía de detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Sentí que alguien, algo, estaba observándome. Lentamente me giré, con mi sotana crujiendo con el movimiento, y miré a la oscuridad detrás de mí. El aire se hizo más frío, y un zumbido agudo resonó en mis oídos. No había nadie. El cementerio estaba tan vacío como siempre. Pero algo había cambiado. Un olor a jazmín y a tierra mojada se mezclaba con el hedor a sangre. Me sentí mareado, como si mi mente no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Y entonces, justo delante de mí, en la hierba, vi una cruz invertida, grabada con sangre, aún húmeda, que brillaba con una luz extraña bajo la luna. Me sentí oprimido, como si un peso invisible se hubiera posado sobre mi pecho. Me faltaba el aire. Luché por respirar, por mantenerme en pie, pero mis rodillas temblaron. Y justo en ese momento, un llanto de niña, un llanto triste y desesperado, resonó en la oscuridad. Un sonido que me arrastró, que me llamaba a la tumba. El llanto, claro y doloroso, parecía nacer de la tierra misma, emergiendo de entre las lápidas y las cruces. Me sentí atraído por ese sonido, como un imán. Mis pies, sin que yo los controlara, comenzaron a moverse lentamente hacia la lápida de Sarah Jenkins. El aire a mi alrededor se había vuelto tan denso que me resultaba difícil moverme, como si estuviera nadando en miel. Mis rodillas temblaban. La presión en mi pecho se intensificó. Un peso invisible y asfixiante. El olor a sangre y a jazmín era casi insoportable. Una mezcla nauseabunda que me hizo cerrar la boca y la nariz. Pero el hedor era tan penetrante que podía sentirlo en mi garganta. La cruz invertida en la hierba que había visto antes ahora parecía brillar con una luz propia, una luz roja y ominosa. Mis ojos, fijos en ella, se sentían como si estuvieran ardiendo. No podía apartar la mirada. Era un símbolo de profanación, de burla, de algo que estaba en contra de todo lo que yo creía. Intenté rezar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Mi fe que había sido mi escudo durante toda mi vida, parecía haberse desvanecido en la neblina. Llegué a la tumba de la niña. El llanto se había intensificado. Ahora era un sollozo ahogado, un gemido de dolor que me partía el corazón. El suelo alrededor de la lápida estaba húmedo, no de rocío o de lluvia, sino de un líquido oscuro y viscoso que olía a óxido. Las gotas de sangre caían de la lápida, una a una, como lágrimas de mármol. El sonido era macabro, un constante tac, tac, tac,
que resonaba en el silencio del cementerio. Me arrodillé, mi sotana empapándose en el líquido. Extendí mi mano, tocando la superficie de la lápida. Estaba fría, helada, y las manchas de sangre eran ásperas y pegajosas al tacto. El nombre de la niña, Sarah Jenkins, parecía temblar bajo mis dedos, y por un momento sentí que la lápida estaba viva, que estaba respirando, que me estaba hablando. El llanto se hizo más fuerte, más claro, y de repente una voz, la voz de una niña pequeña, me habló desde el interior de la tumba. «¡Sálvame, padre! ¡Por favor, sálvame!». Era una voz dulce y suplicante, pero en su tono había algo que me hizo temblar. No era la voz de una niña, era la voz de un alma en pena, atrapada, condenada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de pena, sino de puro terror. Me levanté de un salto, retrocediendo de la tumba, con el corazón latiendo con fuerza, y en ese instante el llanto cesó, el silencio regresó, un silencio total y absoluto. El aire se hizo más frío, y la neblina que antes era densa, ahora se había hecho más espesa. Un sudario blanco que cubría las lápidas, los árboles, todo. Me sentí como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Escuché de nuevo el arrastre, pero esta vez no venía de detrás de mí. Venía de la tumba de Sarah Jenkins. El sonido era un rasguido sordo, como de uñas sobre la piedra. Me quedé helado. Mi linterna, que había dejado caer en mi pánico, yacía en el suelo, su luz proyectando un círculo débil y tembloroso en la hierba. El rasguido se hizo más fuerte, más rápido. La tierra alrededor de la lápida comenzó a moverse, a hincharse, como si algo estuviera intentando salir. Mi respiración se aceleró. La sangre en la lápida se había secado, pero las manchas rojas brillaban en la oscuridad. Y entonces, de la tierra, de la tumba de la niña, una pequeña mano, blanca y pálida, con los dedos largos y huesudos, emergió. La mano estaba manchada de tierra y de sangre, y sus uñas, largas y afiladas, parecían garras. No era una mano humana, era una mano de un esqueleto, una mano de un cadáver, y se estaba extendiendo hacia mí, hacia mi sotana, hacia mi cuello. Sentí un grito atascado en mi garganta, y mis ojos, fijos en la mano, se llenaron de un terror que me paralizó por completo. Lo que sea que estaba en esa tumba no era un alma en paz. Era una criatura de la oscuridad, un demonio disfrazado de niña, un espectro sediento de sangre. La mano esquelética se movió con una agilidad espeluznante, y sus largos dedos se aferraron a la tela de mi sotana. Sentí un tirón repentino, una fuerza inhumana que me arrastró hacia la tumba. El frío que emanaba de esa mano era un frío que no pertenecía a este mundo, un frío que me quemaba la piel. El olor a tierra húmeda y a sangre se intensificó. Me debatí, intentando soltarme de su agarre, pero la fuerza era demasiado grande. Mi mente, en su pánico, trató de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Un cadáver no se mueve, un esqueleto no se arrastra. Esto era algo más, algo que no tenía lugar en las leyes de la física o de la naturaleza. Era maldad, pura y sin diluir. Cerré los ojos y en mi mente vi el rostro de la niña, Sarah Jenkins, tal como la recordaba del funeral de hace 5 años. Una niña con ojos brillantes, una sonrisa inocente, rodeada de flores. Y ahora esto, esta abominación. El arrastre de la mano se detuvo, y en su lugar, un nuevo sonido, un crujido sordo, llenó el aire. El sonido de la tierra removiéndose, de la madera pudriéndose. Los cimientos de la tumba se movían. Sentí la tierra temblar bajo mis pies. El llanto de la niña, el mismo que me había atraído a la tumba, se convirtió en una risa cruel y burlona. Una risa que me hizo erizarme la piel. Abrí los ojos y el terror que sentí era indescriptible. La tapa del ataúd, de madera carcomida y podrida, se estaba abriendo.
Lentamente, con un crujido que parecía el gemido de un alma torturada, la tapa se levantó, revelando un vacío oscuro y sin fondo. No pude ver nada, pero sabía, con una certeza absoluta, que algo me esperaba allí abajo. La mano en mi sotana tiró con más fuerza, y yo, en mi desesperación, me agarré a la lápida. La piedra estaba helada, pero el frío que emanaba de la mano era más fuerte. Sentí la fuerza del agarre aumentando, como si un demonio estuviera riéndose de mi impotencia. El crucifijo de plata que llevaba al cuello se sentía pesado, como un ancla que me arrastraba hacia el abismo. Y entonces, una voz. No el llanto de la niña, no la risa burlona. Era una voz adulta, profunda, que me susurró al oído. ¿Vas a dejarla sola otra vez, padre? Me quedé helado. Mi mente, que ya estaba en el límite, se rompió. ¿Quién era? ¿Qué significaba? ¿Otra vez? El agarre en mi sotana se hizo más fuerte y sentí que la tela se desgarraba. Un segundo después, la mano esquelética se soltó con un chasquido. Caí al suelo, mi respiración agitada. Levanté la cabeza y vi la lápida de Sara. Ya no había manchas de sangre. El suelo no estaba húmedo. La cruz invertida había desaparecido. El cementerio estaba en silencio, en un silencio de ultratumba. Me levanté lentamente. Mis rodillas temblaban. Todo había vuelto a la normalidad. ¿Había sido una alucinación? Había soñado, pero el peso en mi pecho, la sensación de asfixia, seguía allí, y mi sotana, desgarrada en el hombro, era la prueba de que no había soñado. Sentí el olor a jazmín y a tierra mojada, una mezcla que ahora me traía un recuerdo de miedo, no de paz. Y entonces oí el sonido de nuevo. No era un llanto, ni una risa, era un susurro que venía de la nueva tumba, la tumba que había venido a bendecir. Me acerqué con cautela, sintiendo la presión en mi pecho. El aire se hizo más frío. La nueva lápida, de mármol blanco, estaba impoluta, pero de la tierra a su alrededor, una pequeña línea de sangre, una línea delgada y brillante, comenzó a fluir, y cuando me arrodillé para tocar la sangre, las palabras de la niña, Sara, resonaron en mi cabeza, una y otra vez, y cuando el llanto me guió a la tumba, sentí el peso de su dolor, un peso que nadie debería cargar. Y entonces, el reflejo de mi rostro en la sangre de la lápida me sonrió, y esa sonrisa no era mía. Y al alzar la vista, en la oscuridad, vi algo que no me dejó dormir por meses. Vi el rostro de una monja, con los ojos vacíos, que me susurró una última cosa. Su voz era un eco, un lamento. Somos todos cómplices. La voz no era de una monja, era una voz rota y distorsionada que venía de todas partes a la vez, una letanía de almas condenadas. Mis ojos, ahora acostumbrados a la oscuridad, distinguieron la figura. No era una monja, al menos no una de este mundo. Era una silueta, una sombra de lo que alguna vez fue una mujer de fe. Su rostro, pálido y demacrado, estaba surcado por profundas arrugas que parecían hechas con garras. Sus ojos, los ojos vacíos que me miraban, eran dos cuencas oscuras, dos pozos de desesperación infinita. Su boca se abrió, no para hablar, sino para emitir un lamento sordo, un sonido de ultratumba que me hizo retroceder. El frío de la habitación se hizo insoportable. Un olor a sangre y a metal llenó el aire, un hedor que me quemó las fosas nasales. El crucifijo de bronce en la pared vibraba con más fuerza, su sonido metálico llenando la habitación. Sentí que me iba a desmayar, que mi cuerpo no podía soportar tanta presión, tanto terror. Mi mente, que hasta ahora había intentado mantener la calma, se rindió. El pánico se apoderó de mí. Intenté huir, pero mis piernas no me respondían. Caí de rodillas, el rosario manchado de sangre en mi mano. Sentí su textura pegajosa, su peso. Lo solté y el rosario cayó al suelo con un ruido sordo.
las cuentas rodando y deteniéndose cerca de la puerta. La figura se acercó a mí, arrastrándose, su túnica rasgada. Pude ver sus manos, delgadas y pálidas, con las uñas largas y sucias. Sus dedos me rozaron la cara y sentí un frío intenso, un escalofrío que me atravesó hasta los huesos. Me paralicé. Sentí el terror en su estado más puro. No era el miedo a morir, sino a la condena eterna. La figura se detuvo, su rostro a escasos centímetros del mío. Sus ojos vacíos me miraron y sentí que no solo me veían, sino que me absorbían. Sentí la historia de ese lugar, la historia de las monjas que habían sido encerradas en sus propias celdas, obligadas a rezar y rezar mientras la sangre brotaba de las paredes, de los crucifijos. Ellas no estaban aquí para condenarme, sino para mostrarme lo que habían sufrido. Ellas no eran las malas, sino las víctimas. En ese momento, las puertas de todas las celdas se abrieron de golpe, un estruendo que hizo vibrar el suelo. El sonido de los pasos arrastrados volvió, pero esta vez eran cientos, miles, resonando en el pasillo y en el patio. Las almas de las monjas estaban libres. Me quedé helado. Me sentí un intruso, un impostor en su dolor. Me puse de pie y me dirigí hacia la puerta, pero la figura me bloqueó el camino, sus brazos extendidos como un guardia de prisión. Sentí su desesperación. «No te vayas, nosotros somos los que te protegemos, y tú nos has dejado a la merced de él, tú nos has traicionado». Las palabras me golpearon como cuchillos. ¿De quién estaban hablando? ¿A qué traición se referían? El crucifijo en la pared vibró de nuevo, esta vez con una intensidad mayor, y un grito de agonía resonó desde la cripta del convento, en el sótano. Y en ese instante, el crucifijo se soltó de la pared y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La figura me miró, sus ojos vacíos llenos de furia, y se disolvió en el aire. Las puertas de las celdas se cerraron de golpe. El silencio regresó, un silencio de ultratumba. Salí de la habitación, con las piernas temblando. Me dirigí al pasillo, que estaba oscuro y silencioso. El aire era pesado, tenso. El olor a putrefacción se había ido, y en su lugar había un olor a flores, a jazmín y a rosas. Un olor dulce y, por alguna razón, inquietante. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El convento estaba vacío. Todas las monjas habían desaparecido. La Madre Superiora no estaba. Y en el suelo, delante de la puerta de la cripta, había un rosario. Pero este no era de madera, sino de perlas blancas, brillantes, y no tenía manchas. Lo cogí y sentí una calidez inexplicable en mis manos. Era un rosario de la Virgen del Carmen. Lo sostuve con fuerza, y mi mirada se detuvo en el reflejo de la cruz que llevaba al cuello. Y me miró de nuevo, mi reflejo. Esta vez, mis ojos no eran rojos, sino un vacío de oscuridad. Un vacío de un alma que había sido absorbida, de una fe que había sido destrozada. Mi reflejo me miró, y no vi mi alma, sino una sed de sangre que me aterra hasta el día de hoy. Historia 3. El crucifijo de la morgue. Hay almas que se aferran a este mundo, incluso cuando la oscuridad ya las ha reclamado. Mi nombre es Padre Antonio Salgado. En el año 1985, fui asignado a una pequeña parroquia en Tijuana, México, una ciudad que vive y respira en la frontera, donde las historias de vida y muerte se entrelazan de una manera que nunca había visto. En esa época, Tijuana era una ciudad de contrastes, con la promesa de una vida mejor en la distancia y la dura realidad de la pobreza en cada esquina. Fui llamado a una misión inusual, una de esas que un sacerdote, incluso en la frontera, nunca olvida. Una noche fría y húmeda de diciembre, recibí una llamada de un hospital antiguo, un hospital que había sido abandonado y que ahora solo funcionaba como morgue improvisada. La enfermera en el teléfono, con la voz temblorosa,
Me dijo que un hombre, un moribundo sin familia, quería la extrema unción. La noche era oscura, la luna estaba oculta por un manto espeso de nubes, y el aire era pesado, con un olor a humedad y a salinidad del mar cercano. Mi coche, un viejo escarabajo, traqueteaba en los baches de las calles de tierra, sus faros amarillentos apenas iluminando la densa neblina que se levantaba del suelo. El hospital estaba en las afueras de la ciudad, en un terreno desolado, con las paredes de estuco desmoronándose y las ventanas rotas. Llegué a la entrada principal y una ráfaga de aire helado me golpeó la cara. El hospital olía a cloro, a moho y a algo más. Un olor dulzón y penetrante que me hizo retroceder. Un olor a muerte y a flores podridas. La enfermera, una mujer joven con los ojos grandes y asustados, me recibió en la puerta. Su mano, al estrechar la mía, estaba fría y húmeda y sus dedos temblaban. Me guió a través de un laberinto de pasillos, con las paredes llenas de moho y la pintura desprendiéndose. El único sonido era el eco de nuestros pasos y el zumbido de las lámparas fluorescentes, que parpadeaban con un brillo moribundo. El aire era denso, pesado, y un frío cortante me atravesaba la sotana. En la morgue improvisada, la temperatura era aún más baja, un frío que me helaba los huesos. Cuando entramos, me detuve, sin poder creer lo que veía. La habitación, con las paredes de azulejos blancos y las camillas de metal, estaba iluminada por la luz de una única vela negra que se consumía lentamente. La luz de la vela proyectaba sombras alargadas y grotescas en las paredes, sombras que parecían moverse con vida propia. El aire estaba saturado con el olor a cera derretida, a putrefacción y a un olor metálico y acre, un olor que me recordó a sangre. La enfermera me señaló un cuerpo, cubierto por una sábana blanca, que yacía en una de las camillas. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza, y vi al hombre. Era un hombre viejo, con el rostro surcado por las arrugas, la piel pálida y los ojos cerrados. Su respiración era superficial, apenas perceptible. A su lado, en una mesita de metal, había una pequeña botella de tequila y una vela negra que brillaba débilmente en la oscuridad. Me acerqué, mi mano temblorosa buscando el agua bendita en mi bolsillo. Sentí el crucifijo de metal que llevaba al cuello. Era una reliquia de mi abuelo, un objeto de fe que siempre me había protegido. Pero esa noche, el crucifijo se sentía diferente. Sentí un calor extraño en mi piel, una calidez que iba en aumento, como si el crucifijo estuviera ardiendo. Justo cuando extendí mi mano para bendecir al hombre, las lámparas fluorescentes se apagaron con un chasquido. La habitación quedó en una oscuridad total, iluminada solo por el brillo moribundo de la vela negra. El olor a putrefacción se intensificó y sentí que la presión en mi pecho aumentaba. El crucifijo de mi cuello se calentó aún más, una quemadura que se hizo insoportable. Sentí la voz, un susurro suave y seductor que venía de todas partes a la vez. «Suelta la cruz, padre, suéltala. El infierno la está llamando». El susurro era como seda, suave y peligroso, y me heló la sangre. El calor del crucifijo era tan intenso que me dolía la piel. Era como si un metal al rojo vivo estuviera pegado a mi pecho. El olor a putrefacción se volvió abrumador, mezclado con un hedor a azufre y a carne quemada que me hizo retroceder. Mis ojos, ahora acostumbrados a la oscuridad, se fijaron en la vela negra, que brillaba con una luz roja y palpitante. El susurro se hizo más fuerte, más claro, y las palabras se formaron en mi mente con una claridad aterradora. «Él la quiere. Suéltala. Es un peso que no puedes cargar». El crucifijo, una reliquia de mi abuelo, se sentía como una marca de fuego. Hice un esfuerzo para rezar, pero las palabras no venían. La presión en mi pecho, la sensación de asfixia, me impedía respirar.
Me sentí indefenso, expuesto. El hombre en la camilla, el moribundo al que había venido a bendecir, gimió. Era un gemido sordo, un lamento de dolor que se mezclaba con el susurro de la voz de la mujer. Me obligué a mirar al hombre. En la penumbra de la vela negra pude ver su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, llenos de un miedo que me sobrepasó. Su boca, abierta en un grito silencioso, estaba manchada de sangre. Sentí una náusea, un escalofrío de repugnancia. No era la sangre de una herida, era sangre negra, oscura, que parecía fluir de sus encías y de sus labios. El crucifijo en mi cuello se calentó aún más. Solté un grito de dolor y caí de rodillas. El crucifijo me quemaba, pero la voz de la mujer era más seductora que nunca. «Suéltala, suéltala, él la quiere, suéltala». Sentí la necesidad de obedecer. Mi mente, mi cuerpo, todo me decía que me soltara de esa cruz. El calor era insoportable, pero algo, una fuerza en mi interior, una pizca de fe, me impedía hacerlo. Me agarré a la cadena con la otra mano. Mis dedos temblaban, mis nudillos blancos. De repente, la vela negra se apagó. La habitación quedó en una oscuridad total, pero una oscuridad diferente a la de las otras habitaciones. Esta oscuridad tenía una textura. Era densa, pesada, como el terciopelo mojado. El olor a azufre y a carne quemada se hizo más fuerte, y un nuevo sonido, un arrastre lento y pesado, llenó el silencio. El sonido venía de la camilla del hombre moribundo. Algo se estaba moviendo. Sentí el pánico, puro y crudo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. El crucifijo de mi cuello, que hasta ahora me había estado quemando, se sintió de repente frío, helado, como si hubiera sido sumergido en agua con hielo. Un frío que me traspasó la carne, el hueso, hasta el alma. Y entonces oí el susurro de nuevo, pero esta vez no era la voz de una mujer, era un susurro más profundo, más oscuro, un susurro que me llenó de un terror que no tenía nombre. Se la llevó, y tú serás el siguiente. Y justo en ese momento, un golpe seco, como el de una mano sobre metal, resonó en la habitación. Un golpe que venía de la camilla del hombre moribundo. Un golpe, y luego otro, y otro. Un ritmo lento y constante. Un ritmo que me recordaba a un corazón que late en la oscuridad. Me quedé helado, mis ojos fijos en la camilla del moribundo. El ritmo de los golpes se hizo más rápido, más fuerte, y se mezcló con un sonido de arrastre. Un crujido sordo, como si la sábana estuviera siendo rasgada desde dentro. El crucifijo de mi cuello, ahora helado, se sentía como una cadena de plomo, pesada, inmovilizándome. El aire estaba tan denso que me costaba respirar. El hedor a azufre y a carne quemada se hizo insoportable. La voz del susurro, regresó, pero esta vez era más clara, más definida. Se la llevó, y tú serás el siguiente. Un grito, un gemido de agonía salió de la boca del moribundo. La sábana que lo cubría se infló, se tensó, como si un cuerpo invisible estuviera intentando escapar. Sentí el pánico, puro y crudo. Mis manos temblaban. Me obligué a rezar, a buscar en mi corazón un gramo de fe, pero mi mente estaba en blanco. Mi fe, rota. De repente, la sábana se movió con violencia, y en un destello de luz vi una mano emergiendo. Era una mano de mujer, con las uñas largas y sucias, la piel pálida, los dedos delgados y huesudos. Y en su dedo vi un anillo de plata con un símbolo extraño grabado en él. Era un pentagrama invertido, un símbolo que no pertenecía a un lugar de paz. La mano del moribundo se estaba extendiendo hacia mí, hacia el crucifijo en mi cuello. Me levanté de un salto, retrocediendo de la camilla, mi respiración agitada. Sentí que el crucifijo se calentaba de nuevo, pero esta vez el calor era diferente. Era un calor de ira, de furia. El crucifijo vibraba en mi pecho,
como si estuviera intentando liberarse, y el olor a sangre y a metal se hizo más fuerte. La mano de la mujer se abalanzó sobre mí. Sus dedos, largos y afilados, se aferraron a mi sotana. Sentí un tirón repentino, una fuerza inhumana que me arrastró hacia la camilla. Me debatí, intentando soltarme de su agarre, pero la fuerza era demasiado grande. La voz de la mujer resonó en mi cabeza. Un eco, un lamento. «Ayúdame, padre. Él la quiere. Él quiere su alma». Me quedé helado. No era la voz de una mujer malvada. Era la voz de una víctima, de un alma en pena. Mi mente, que había estado aterrorizada, se detuvo. Mi miedo se convirtió en lástima. Sentí el crucifijo en mi pecho quemándome, la voz de la mujer en mi cabeza, y en ese instante, el hombre en la camilla se movió. Sus ojos se abrieron, fijos en mí, pero no eran sus ojos. Eran los ojos de otra persona, los ojos de un hombre lleno de maldad, de odio. Su boca se abrió y una voz profunda y gutural, resonó en la habitación. «Ella es mía, y tú también. Tú serás el siguiente». Las palabras me golpearon como cuchillos. Sentí que el crucifijo de mi cuello se soltaba, su cadena rompiéndose con un chasquido. El crucifijo cayó al suelo, haciendo un ruido sordo, y en ese instante la mano de la mujer me soltó. Caí al suelo, mi respiración agitada, y levanté la cabeza. La oscuridad de la habitación se disipó. Las lámparas fluorescentes se encendieron con un zumbido, y el olor a putrefacción se fue. La habitación estaba en silencio. La vela negra se había apagado. El hombre en la camilla, el moribundo, estaba muerto. Su rostro estaba en paz, sus ojos cerrados, y el anillo de plata, había desaparecido. Me levanté, las rodillas temblando. Me sentí aliviado, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mi pecho. Me acerqué a la camilla. Mi mano temblorosa tocó la frente del hombre. Estaba frío. Me incliné para cerrar sus ojos y vi algo en su mano. Era el crucifijo. El mío estaba doblado, roto, y en su superficie había sangre, sangre seca. Y en ese instante, la voz de la mujer, el susurro, regresó. «No lo sueltes, padre. El infierno la está llamando. Y si lo sueltas, tú también irás». Me quedé helado. El crucifijo, doblado, roto, estaba caliente en mis manos, una calidez extraña, como si estuviera vivo. La voz de la mujer resonó en mi cabeza, y en la oscuridad del pasillo vi a una mujer, alta y delgada, con una túnica negra, que me sonrió. Y esa sonrisa no era de paz, sino de locura, y en su mano vi una cruz que parecía hecha de hueso. Y esa mujer no era de este mundo. Me quedé helado, mis ojos fijos en la figura de la mujer. Era alta y delgada, envuelta en una túnica negra y rasgada que se movía con el aire helado de los pasillos. Su rostro, pálido y demacrado, era el de una mujer que había sufrido, que había sido torturada. Pero sus ojos, dos pozos de oscuridad, ardían con una luz roja, un brillo de maldad que no era humano. Y en su mano, la cruz de hueso brillaba con una luz negra, una luz que parecía absorber la poca claridad que quedaba. La mujer me miró, y su sonrisa se hizo más ancha. Una sonrisa que no tenía alegría, sino malicia. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. El crucifijo de mi mano, el crucifijo de mi abuelo, se sentía vivo, vibrando con una furia que no entendía. El olor a putrefacción, a azufre y a carne quemada regresó, más fuerte que nunca. Me levanté del suelo, mis piernas temblando. Me sentí un intruso, un impostor. La mujer, la figura demoníaca, no estaba allí para castigarme, sino para mostrarme lo que había ocurrido. La voz, el susurro que había oído antes, regresó, pero esta vez era una voz clara, de una mujer desesperada. «No lo sueltes, padre. Él la quiere. Él quiere su alma». Me quedé helado.
El hombre en la camilla, el moribundo, no era el moribundo, era la mujer que me había estado hablando, la mujer que había sido poseída, la mujer que había sido torturada, que había sido asesinada en ese mismo lugar, en ese mismo hospital, y que ahora, después de tantos años, seguía allí, su alma, atrapada. Miré la figura de la mujer en el pasillo, sus ojos vacíos, su sonrisa de locura, y en un destello de claridad entendí, ella no era el mal, era el mensajero del mal, la manifestación del dolor. El mal, la verdadera oscuridad, estaba en ese lugar, en esa morgue, en ese hospital, y lo quería a él, el hombre moribundo, o mejor dicho, su alma, y yo, en mi ignorancia, había traído el crucifijo, una reliquia de mi fe, una barrera que ahora era una debilidad, una tentación. La figura de la mujer en el pasillo se movió, y un grito de dolor, salió de su garganta. No era un grito de ira, sino de angustia, de desesperación, y la figura se desvaneció, desapareciendo en la oscuridad. El crucifijo en mi mano se sintió frío de nuevo, un frío helado que me penetró la carne. Me acerqué a la camilla, el crucifijo en mi mano. El moribundo estaba muerto. Su rostro, que antes había sido de paz, ahora estaba distorsionado por el miedo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y en sus labios una mancha de sangre seca, negra y oscura. En su pecho, en el lugar donde había tocado el crucifijo, una marca, una quemadura de un pentagrama invertido, una marca que se extendía hasta su cuello. Me senté en el suelo, mis rodillas temblando. Mi mente, que había estado aterrorizada, se detuvo. Mi fe, que había sido mi escudo, se había desvanecido. En mis manos, el crucifijo roto, una reliquia de mi abuelo, una reliquia de mi fe, una reliquia que ahora me recordaba mi debilidad. En ese instante, oí la voz de la mujer de nuevo, pero esta vez no era un susurro, era una risa cruel, burlona, una risa que me llenó de un terror que no tenía nombre. La risa resonó en el pasillo, en la morgue, en mi cabeza, la risa de un alma condenada, de un alma que se había liberado. Y en mi mano, el crucifijo se sintió pesado. Solté el crucifijo en un grito de agonía, y en ese instante, el susurro se convirtió en una risa que me perseguirá por siempre. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.